¿Cómo funciona la herramienta Clash Detection o la herramienta de detección de interferencias en Trimble? Básicamente, Trimble es una herramienta o es una plataforma que cuenta con múltiples formas de ayudarnos, desde almacenar un archivo hasta compartirlo y generar vistas de los modelos en obra. Pero una de las cosas que son muy útiles, sobre todo cuando estamos modelando, es la detección de interferencias. Y para ver cómo funciona esta herramienta, vamos a realizar un ejemplo muy sencillo. Dentro de un proyecto de Trimble tengo unos modelos IFC, los cuales ya he exportado y ya he cargado a la plataforma. Entonces, suponiendo que voy a hacer una detección de interferencias de HVAC contra la estructura, voy a seleccionar estos dos modelos, el modelo de estructura y el modelo de instalaciones de aire acondicionado. Teniendo seleccionado ambos modelos, doy clic en la opción de ver en 3D. Una vez de que ambos modelos estén cargados en la ventana de Trimble, vamos a observarlos. Aquí están los ductos, están la estructura, y de hecho aquí pudiéramos detectar, y quizá o no, una interferencia. Creo que no, está bien. Pero en lugar de ir visualizando de forma manual, podemos nosotros programar una detección de interferencias. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente es ir al menú que aparece en la parte de abajo, y el icono que parece como un virus o un asterisco con un sitio de admiración es el menú de las interferencias. Entonces, funciona muy simple. Básicamente lo que hacemos es crear una nueva interferencia. Vamos a darle el nombre y tengo la posibilidad de elegir entre dos opciones: Clash o Clearance. El Clash básicamente es que Trimble detecte interferencia con las geometrías. En este caso, si yo tuviera, por ejemplo, la columna, y si tuviera un ducto, por ejemplo, atravesando esa columna, básicamente el área o la parte que está reportando significaría aquí que hay una interferencia entre la columna y el ducto, o una tubería, o básicamente cualquier elemento de una disciplina con otra disciplina. Ahora bien, el clearance, por su parte, funciona de la siguiente manera. Si yo veo las secciones transversales de unas tuberías, vamos a suponer unas tuberías de agua, y tengo unas tuberías, por ejemplo, unas tuberías eléctricas cruzando en el otro sentido. En algunos casos me ha tocado realizar proyectos en los que tiene como norma o como reglamento que en ciertas tuberías no pueden estar cerca de tuberías de agua o tuberías eléctricas con tuberías de los y datos, etcétera. Ahí ya tiene mucho que ver la normativa y la forma en la cual se construye, pero básicamente la regla de clearance funciona detectando cuánta distancia hay en relación de un objeto a otro. Y esto pues lo definimos como la tolerancia, que pueden ser 5 centímetros, 10 centímetros, 2 milímetros, 3 milímetros en el caso de las interferencias tipo Clash. Entonces, yo voy a hacer en este caso una interferencia tipo Clash, y de tolerancia le voy a poner unos 25 milímetros, que más o menos es una pulgada, ¿no? Em, la siguiente opción es si ignora o no los clashes con el mismo objeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Al menos la forma en la que yo lo entiendo es que si yo tengo una columna o una viga o cualquier elemento repetida, por ejemplo, por alguna razón, muchas veces cuando no hablamos tendemos a copiar y pegar elementos uno sobre otro, y a lo mejor se nos escapó y existen dos objetos en el mismo espacio. Entonces, quizá estas a revisión la podríamos hacer aquí en Trimble. Sin embargo, cuando manejamos programas como Revit, es muy fácil detectarlos directamente desde ahí. Así que en este caso lo vamos a decir que ignore esos casos. La otra opción que tenemos es para compartir. Imaginemos que yo soy el líder del modelado de una disciplina, tengo 3, 4 personas que forman parte de mi equipo y yo estoy revisando su modelado. Entonces, en ese caso, yo pudiera compartirle a todo el equipo si es que está dado de alta el equipo como tal, el grupo como equipo en el proyecto, o bien a miembros específicos del proyecto, no precisamente que sean de mi equipo, sino cualquier persona que esté involucrada dentro del proyecto, ¿no? Basta con escribir su nombre o bien escribir el correo al cual se le va a enviar este set de interferencias, ya que si no se le comparte a las personas que están involucradas, pues simplemente no van a tener acceso. Puede ser un set que va a ser exclusivo para la persona que lo crea, pero no podrá compartirlo, o más bien otras personas no podrán verlo a menos que lo comparta. Hay formas de compartir después de generarlo, pero de entrada yo lo voy a compartir solo por el ejemplo. Y la última opción es cuáles de los modelos que están en vista van a aplicar. En este caso, como únicamente seleccioné dos modelos, pues me aparecen solo la versión estructural y la versión de HVAC de los modelos. Pero si por alguna razón yo tengo encendido otro modelo, como pudiera ser el eléctrico quizá, al programar o al
al encender el modelo, automáticamente se añade a lo que es la estructura de la configuración del set de interferencias. ¿Qué pasa aquí? Que es algo que no recomiendo, sobre todo cuando trabajamos allí en Trimble, ya que, pues, básicamente va a buscar chocar con todos los elementos que existan dentro del proyecto y, pues, a lo mejor una infinidad. Y por lo general, también otra razón es que el equipo de HVAC no tiene nada que ver con el equipo de eléctrico, pues, te tiene caso integrar los 2 modelos en el mismo set de interferencias. En todo caso, sería HVAC contra eléctrico o eléctrico contra estructura, pero al menos en la configuración y la herramienta que es Trimble, es muy recomendable que sea un uno contra uno, una disciplina contra otra. Entonces voy a destildar esta opción del eléctrico, o para estar más seguro simplemente lo desaparezco. Entonces, una vez configurada la herramienta, damos clic en correr test y esperamos. Del lado izquierdo, Trimble empezará a procesar todos los elementos, a buscar las interferencias y por lo general, dependiendo del número de elementos que existan dentro de la vista o dentro del modelo, pues tardará más o menos tiempo. Después de unos minutos, sinceramente, no sé más o menos cuánto fue, pongamos de por allá unos de 5 minutos, el resultado está listo, dice que se detectaron 28 flashes, así que vamos a aprender ahora cómo leerlos, sobre todo pues cómo sacarle provecho. Al darle clic al set, podemos ver que se abre una ventana del lado derecho y nos explica más o menos y un poco de lo mismo de lo que le habíamos colocado antes de correrlo, pues, nada más le doy aquí lo creo, y cuál es el monto o el número de interferencias que ha encontrado. Vale, vamos a cerrar esta pestaña y pudiéramos nosotros ir y detectar cuántos elementos, o sea, de forma quizá manual, ir viendo y llegando a estos elementos y podernos darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Pueden notar que existen unos numeritos por arriba de icono de interferencias, es básicamente con lo que de alguna forma se van anidando unos sobre otros, ¿no? Y pues tenemos lo que hace, pues, es mostrarte, pues, oye, aquí hay tantos, ven a ver qué está pasando acá. Luego, a medida que te acercas, pues se van disolviendo, ¿no? Para ir estarnos revisando uno por uno, la verdad, eso no es tan práctico. Y para ello lo que podemos hacer es apoyarnos de los pocos parámetros que ya nos da. Y es que básicamente pudiéramos ordenar, si lo vemos de forma analítica respecto a números, una distancia para Trimble negativa significa que es un clash. Una distancia positiva significa que es un clearance en este caso. De hecho, no tenemos algún clearance porque no lo consideramos de esa forma, ¿no? Entonces, si nosotros, apelando a la lógica, ordenamos de la distancia menor a la distancia mayor, podemos ver que tenemos varios elementos que están con 0 milímetros. Eso quiere decir que apenas están rozando o se están empalmando un elemento con otro. Entonces, para ubicarlos, simplemente damos clic, se nos abre esta ventana donde nos detalla cuáles son los elementos que están siendo involucrados y nos da 3 opciones: mostrar solo, seleccionar los objetos y centrarme la vista de esos objetos o crear un doodle. Entonces, si yo le doy la opción Show Only, simplemente me va a aislar esos elementos. Si los selecciono y me voy a la vista, me los va a traer y ya puedo tener un análisis mucho más certero, incidencia por incidencia. Ahora bien, voy a darle clic en resetear modelo. ¿Y qué pasaría si yo empezara a ver todos y cada uno de estos clashes? Por lo general, muchas veces son demasiados. Hay proyectos que llegan a tener miles de clashes. La idea, o más bien el tip, es que nos centremos en el 80-20. O sea, que encontremos las 20 incidencias que nos van a generar el 80% del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí, tenemos que un solo elemento me está generando 3 clashes, ¿no? Entonces, con solucionar uno de estos tantito, ya me va a resolver los otros, porque pues solo es cuestión de moverlos unos milímetros, inclusive, para poder librar, ¿no? Ahora, si nos vamos a las más pesadas, por ejemplo, podemos ir viendo y seleccionando. Seguramente esta solución que demos en el nivel superior será la misma. Entonces, para no andar batallando como yo, pues simplemente las aislamos. Otra cuestión que puede ser es que todos los ductos que estén chocando pueden ser de ductos flexibles y que tampoco vale la pena arreglarlos en el modelo, porque pues fácilmente se pueden solucionar en campo, además de que es una interferencia muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los resultados, simplemente es ir viéndolos y ir trayéndolos hacia la pantalla para ver cuál es el problema real de lo que está pasando, ¿no? Hasta el punto en el que pues podamos tomar decisiones de cuáles sí y cuáles no. Muchas veces tenemos el tiempo encima y pues es importante saber elegir las batallas, ¿no? Entonces, si vamos ahora sí de lo peor a lo menor, estas Trimble tiene la opción de hacerlas no importantes, es decir, simplemente las marquemos como relevantes. La primera vez que haces esto te sale un anuncio que, pues, básicamente te estás diciendo que no te importa esa interferencia o que se va a solucionar de otra forma, pero pudiéramos nosotros marcar como relevantes o como irrelevantes las interferencias que nosotros consideremos.
Ahora bien, si tenemos una interferencia que tiene 760 milímetros, pues básicamente tiene que ser una interferencia de este estilo, ¿no? O sea, que es algo considerable. Que a lo mejor en este caso es un paso que se tiene que dejar en la losa y simplemente marcarlo y señalarlo al equipo de estructuras, así como este también es otro paso. En el caso de instalaciones con ductos de aire acondicionado, sí suelen ser pues pasos importantes, ¿no? Entonces hay que ver y revisar qué está pasando ahí. O por ejemplo esta que podríamos considerar de gravedad, es básicamente el equipo que no sé si es un distribuidor de aire o algo así, un equipo delicado tal vez, pues está siendo básicamente atravesado por la trave o la trave está siendo atravesada por el equipo. Ahí depende de qué disciplina lo esté mirando, pero pues básicamente pues, esta es la función que tiene Twinboard para ayudarnos a detectar estas interferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, este tiene una afectación importante, pero también es un ducto flexible. Quizá una buena idea antes de correr las interferencias sería descartar todos los ductos flexibles para que no nos genere este tipo de situaciones. Si se ha tomado la decisión de que los ductos flexibles arreglarán sus interferencias en campo